Pues les damos la bienvenida a nuestra séptima sección del curso Taller Conocer y Defender Nuestros Derechos. Hoy es 4 de noviembre de 2017 y tenemos una agenda de temas importantes para el trabajo de defensores de derechos humanos. Recordemos que en la sesión pasada estábamos viendo cómo se documenta un caso. Recordamos que habíamos visto los diferentes elementos o datos de prueba que hoy estamos buscando para poder identificar una violación a derechos humanos, y habíamos mencionado que los hechos ocurren en un lugar, en un tiempo y en un espacio. Que siempre que emitimos cualquier comunicación que vamos a enviar por escrito, vamos a evitar decir el día de ayer, hace un rato, esta mañana, antier, para referir al 4 de noviembre del 2017. No podemos decir hoy, porque eso le quita temporalidad al hecho y después de unos días ya no sabemos bien cuándo ocurrió qué. Recordamos también que hay que tratar de precisar las horas. Y recordemos que en algunos casos de violación de derechos humanos hay una serie de eventos consecutivos que ocurren en diferentes lugares. Por ejemplo, la desaparición de una persona ocurre aquí, el vehículo se encuentra en otro lado y indicios después los tenemos en otro lugar. Entonces hay que ver la cadena. Hay una detención arbitraria, a la persona la detienen en un lugar y de ahí la llevan a diferentes lugares hasta que la presentan ante la autoridad, y hay que ver todo lo que va pasando en esos diferentes lugares. Y sobre todo lo vamos a vincular con lo que uno de los elementos como herramienta fundamental es la línea del tiempo. Recordamos la línea del tiempo como esa forma lógica de ordenar los sucesos que nos va a permitir demostrar una posible violación a los derechos humanos. Aparte de lo que tiene que ver con la línea del tiempo, vamos a también identificar los diferentes actores, tanto las víctimas como los victimarios. Y recuerden que hay que tratar de tener siempre los nombres completos de las personas, apodos, señas particulares, características antropométricas y fisonómicas, es decir, la forma en que podemos identificar a una persona o a un posible autor de una violación a derechos humanos. Y en ese sentido, uno de los datos de prueba que también podemos nosotros obtener son vehículos, ropas, uniformes, distintivos, señales, lenguajes, comportamientos que tienen los diversos actores para poder identificar una violación a los derechos humanos. Asimismo, en este gran recuento, hoy vemos que hay una gran cantidad de datos de prueba que hoy podemos utilizar a través del uso de las tecnologías que las personas usamos cotidianamente, como son los teléfonos celulares, las computadoras, las tablets, incluso algunos que tienen chips en sus vehículos o en sus tarjetas de circulación. Algunas de ellas ya vienen con chips integrados, y eso nos ayuda a buscar la geolocalización y la georreferencia de las diversas circunstancias relacionadas a una presunta violación a los derechos humanos. También tenemos que recordar que hay protocolos que se han generado ya a nivel de nuestros diferentes órganos de procuración y administración de justicia y de los organismos públicos de derechos humanos con los que se puede interactuar para poder hacer una intervención inmediata. Y con ello ya habíamos visto todos esos elementos. Vale la pena que ustedes vean los videos de la sección número 5, perdón, 5 del que está arriba, 6, de la sección 6, donde vienen todos esos elementos de identificación, la fotometría, etcétera, etcétera. Y habíamos entrado a hablar sobre las técnicas de respuesta rápida ante las violaciones a derechos humanos,
Y habíamos visto ya una de las herramientas fundamentales, que es la acción preventiva urgente, que se activa como un mecanismo para generar respuestas inmediatas de parte de las autoridades. Habíamos recordado también que hay que tener los directorios actualizados de las diferentes corporaciones y que en la medida de las posibilidades podemos y debemos de hacer buenos oficios con las autoridades. Por ejemplo, en el caso de ustedes con las autoridades mexiquenses, con el área de Totenango, ahí hay que tener todos los datos de las autoridades para que eventualmente estemos interactuando con ellos para pedir garantías ahora que van a expresarse en su centro ceremonial. O allá ustedes que aplican este protocolo de búsqueda de acuerdo a lo que es el protocolo homologado, Rogelio, sí. Ese protocolo homologado para la investigación de desaparición forzada de personas, pues que se apliquen esos mecanismos, o que se aplique también el protocolo para la investigación de muerte sospechosa de haber sido producida como una violación a los derechos humanos, que es el correlativo al Manual de Naciones Unidas para la investigación de ejecuciones extrajudiciales arbitrarias o sumarias, amén de los otros instrumentos que hay en cada corporación, como la Ley General de Víctimas, etcétera, etcétera. Es importante entonces tener los directorios de las personas para poder invocar de manera inmediata estos mecanismos de acción urgente en una modalidad preventiva. Habíamos recomendado que se llamara al CAPGR, habíamos dado los datos también, ahí vienen en el documento de manual que está consultable para ustedes, y en ese CAPGR ahí se da un número de reporte y se da un número de operador que atiende, y con ello ya podemos convalidar jurídicamente una información que estamos solicitando. Hasta ahí este repaso y este recuento. Entonces, la acción preventiva urgente es una herramienta muy importante, además de que hay que tomar en cuenta los medios de comunicación con los que nosotros contamos. Y bueno, y entrando en materia, ahora nosotros lo que vamos a hablar es de la acción urgente. Si quieres ayudarnos con la lectura, Samantha, por favor. La acción urgente. Las acciones urgentes son una forma de multiplicar la información con fines de prevenir o detener violaciones graves a derechos humanos. Esta técnica se utiliza en determinadas circunstancias en donde los derechos de una o más personas peligran y solo una respuesta rápida y precisa puede protegerlos, además de evitar violaciones a los derechos humanos imposibles de reparar. Ok. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros como requisito para poder hacer acciones urgentes? Primero, la credibilidad de la fuente. O sea, si cualquiera manda a peticiones a distintas autoridades, no siempre actúan de inmediato, porque lo primero que dicen es quién mandó la información, es una fuente confiable, es verificable, etcétera. Y en eso se pierde el tiempo. Por eso es muy cuidadoso la labor que nosotros hacemos cuando hacemos acciones urgentes para poder poner en condición la información que deseamos se actúe. Recordamos que hay violaciones graves a los derechos humanos, y las violaciones graves a derechos humanos son las que se consideran delitos contra la humanidad. En esa modalidad de los delitos contra la humanidad están la desaparición forzada de personas, la ejecución extrajudicial, está la tortura, están los crímenes de guerra y cualquier situación que ponga en grave peligro la vida de la persona. Claro, los efectos de una acción urgente también se amplían para consideraciones que no están tipificadas todavía como violaciones de lesa humanidad, pero serían las detenciones arbitrarias, los desalojos forzados, las violaciones sexuales, la pérdida de la libertad o daños patrimoniales graves, por ejemplo, alguien que puedan lanzar de su casa o en una protesta que evite la manifestación de las personas, amerita este tipo de acciones urgentes, a veces con un carácter preventivo, otras veces con un carácter
para evitar la delimitación o para favorecer la delimitación de los daños. Hasta aquí entonces el concepto claro, cuando vamos a hacer nosotros un llamado de acción urgente. Pasamos a la siguiente. Si usas leer también. No, lo que nos comentabas, ¿no? Las acciones urgentes se utilizan en los siguientes casos de violaciones de derechos humanos, tortura, desaparición forzada, estado crítico de salud, seguridad jurídica, huelga de hambre, ejecución extrajudicial, posible devolución al país de origen y actos de hostigamiento, amenaza y represión. Además de los delitos contra la humanidad, nosotros creamos los para este tipo. También lo hacemos cuando hay casos de daño a la salud, negación de un servicio, etcétera. Aunque en algunos casos puede no ser urgente, y en esos casos usamos la figura de solicitud de intervención. O sea, igual es un mismo procedimiento, pero no tiene la urgencia de que se actúe de inmediato. Da tiempo para que se investigue, para que se analice y tiene otro cauce, pero al final de cuentas la comunicación es más o menos similar. La siguiente, por favor. ¿Alguien quiere leernos qué elementos debe haber para la redacción de una acción urgente? Sí. Elementos para la redacción de la acción urgente. Llevar a cabo un llamado de acción urgente implica 5 pasos. 1. Recopilar y verificar la información. 2. Escribir una presentación breve del caso. 3. Redactar las peticiones dirigidas a las autoridades respectivas. 4. Distribuir estos documentos. Y 5. Dar seguimiento al caso y mantener informados a todos los actores. Ok, vamos por partes. La recopilación y la verificación de la información ya hemos hablado a lo largo de las otras sesiones del taller, pero no está de más decir que nosotros tenemos que ser claros y concisos. Muchos de los casos que suceden tienen como parte una cadena de hechos que han estado ocurriendo en el lugar, o que es una organización a la que ya le ha pasado en otras ocasiones eso. Nosotros lo que buscamos es que esta brevedad se pueda cumplir. La brevedad se pueda cumplir ¿para qué? Para que garanticemos una lectura ágil. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer en la acción urgente? Es un esfuerzo por sintetizar un caso para que las personas que lo lean puedan tener claridad de lo que ha pasado, y en esa breve descripción después ya pueden poner un contexto. Pero de entrada lo primerito es los hechos que han ocurrido. Por ejemplo, si empezáramos nosotros que la organización fulana de tal que se fundó en el año 1970 y ha sufrido ataques sistemáticos del Estado mexicano y que recordamos que en el 71 los desalojaron violentamente, en el 82 asesinaron a 2 líderes, en el 94 sufrieron persecución, y ya para cuando llegamos al 2017 vamos en el tomo 46 y no estamos reflejando lo que estamos solicitando. En cambio, si decimos el día de hoy fue detenido fulanito de tal, fue víctima de tratos crueles y inhumanos degradantes, hay un certificado de salud donde se identifica, aquí están las fotos, eso, y después ya podemos decir, esta agresión no es un hecho casual, sino que es parte de una conducta sistemática, porque recordamos que esta organización ha tenido esto y esto y esto y esto en una breve síntesis, para que no se distorsione o se desvíe el centro del llamado que nosotros estamos haciendo. Pero sobre todo hay que recopilar y verificar la información. Hemos tenido varios casos, y ustedes lo han visto ahora que estamos haciendo ejercicios en el grupo en redes sociales, cómo de repente nos piden intervención porque se encuentra desaparecido el niño fulano, el señor sutano, y cuando nosotros ya vamos a una búsqueda ya cuidadosa para empezar a echar los mecanismos, resulta que esa información salió hace 2 años, no corresponde a nuestro país y no era cierta, era falsa. O, en el caso, la información era verídica, pero afortunadamente antier lo desaparecieron, hoy ya está presentado y se encuentra
en buen estado de salud. Entonces quiere decir que las acciones son efectivas, pero si nosotros dejamos eso que se siga expandiendo, nos ocupa a grupos y organizaciones que están haciendo llamados de algo que ya fue exitoso. Por eso también es importante esta parte de los mecanismos de seguimiento. ¿Por qué? Porque además el trabajo que hacemos para invocar la solidaridad de muchísima gente tiene también que verse reflejada en algún éxito. No es lo mejor que todo el tiempo estemos mandando acciones urgentes por todo, y no digamos, oigan, agradecemos que se hizo esto porque ya apareció con vida, ya estamos ahora luchando porque se investigue, se sancionen a los responsables. Eso alienta y motiva a la gente a actuar. Pero si todo el tiempo estamos fracaso tras fracaso, no es lo mejor. Así es que es muy importante esta parte del seguimiento. La descripción de la presentación breve del caso. Hay que mencionar, no sé si viene más adelante sobre el lenguaje que empleamos y eso. Ok. ¿Estos puntos hay algún comentario? ¿Estamos claros en eso? Muy bien. Por ejemplo, hay como una aportación en esta cuestión de escribir y presentar una descripción del caso. Por ejemplo, una recomendación es empezar a escribir una pequeña bitácora, ¿no?, de estos hechos, igual señalando horas muy específicas, ¿no? Hora, día, quién, cuándo, dónde, quién llamó, si llamó, a qué hora llamó, desde dónde lo hizo, datos, ¿no? Si llamó desde qué número, y ir recopilando. Es como una bitácora de hechos, ¿no? Claro, hay que tomar en cuenta que hay dos tipos de documentos. Hay un documento que nosotros como organizaciones manejamos internamente para ayudar a dirigir las investigaciones, y otro es este documento que es público. La acción urgente va a ser un documento público en el que tal vez nosotros tengamos que reservar información para no alertar a los presuntos responsables de que ya están identificados o tal, sino que se menciona que, bueno, estos hechos así y así asado, y pedimos que se atiendan las líneas de investigación que ya hay en la materia, cuando fuera necesario. Y también hay que cuidar nosotros que en la redacción no pongamos en riesgo a familiares, a organizaciones, a personas, o que también nos vayamos a ver involucrados en un asunto judicial en el que nos quieran demandar por falsa acusación, por etcétera. Así como pedimos el respeto a la presunción de inocencia de una persona, también damos el respeto a la presunción de inocencia de un servidor público que está siendo señalado como negligente, como omiso, o como corrupto o cómplice. Así es que esos son elementos importantes. Estas presentaciones las podemos también pasar y las vamos a ver luego. La que sigue, por favor. Ok. Aquí vamos a ver los componentes del caso, si alguien nos quiere ayudar para mencionar. Los componentes del caso: información sobre el autor, ubicación y tiempos del llamado, información sobre los derechos y víctimas, una lista de violadores o responsables, ubicación, tiempos y secuencia de los hechos, eventos y consecuencias, crítica de las razones oficiales, valoración de las consideraciones, violaciones a derechos humanos. 8. Explicación de las obligaciones y violaciones del Estado. 9. Informe sobre los intentos de resolución local. 10. Descripción de otras acciones de respuesta emprendida. Información sobre las fuentes y cualquier otro asunto de confidencialidad de las mismas. Bueno, esto es para que nosotros integremos el caso, y de ahí vamos a tomar los elementos que vamos a usar para esa comunicación sintética. Recuerden que la acción urgente es un documento escrito. Es un documento escrito que viene dirigido a una cantidad de servidores públicos. Tiene la ventaja de que esto no nos va a dispersar en andar corriendo de un lado a otro pidiendo ayuda, sino que en su conjunto invocamos la responsabilidad de diferentes autoridades
para que se ocupen de atender ese caso dentro del ámbito de su competencia. Cada uno hará lo que le toca a él hacer. Y en la información sobre el autor, primero nos tenemos que identificar. Alerta temprana, red de organizaciones, solicita con domicilio para tal, porque nos hacemos responsables de lo que se está diciendo ahí. No es una comunicación anónima, ni tampoco deja de tener efectos jurídicos. Tiene efectos jurídicos, tiene efectos de responsabilidad y por lo tanto nos hacemos responsables del llamado, la ubicación también y bueno, los tiempos de cuando estamos haciendo las gestiones. Luego, la información sobre los derechos de las víctimas, pues nosotros en la valoración hacemos un análisis para ver si esto que hay ahí constituye una violación de derechos humanos. En el caso de algunas desapariciones, no podemos atribuirle a un agente del Estado la responsabilidad de la autoría, porque no se vio cuándo se lo llevaron, cómo se lo llevaron. Pero la responsabilidad de la autoridad está cuando hemos hecho una denuncia y esta se hace formalizada, no atiende a la violación a los derechos humanos. Entonces ahí vamos viendo, vamos haciendo la lista de violadores responsables. El Ministerio Público que no integró bien la investigación. El Ministerio Público que recibió, por ejemplo, las sábanas de llamadas de los celulares y la dejó ahí, no hizo nada. El policía de investigación que no fue a entrevistar a las personas. El juez que no otorgó la medida cautelar. La autoridad que permitió que se exhibiera públicamente una persona como delincuente y que hubiera una condena mediática, etc. Esos son algunos de los aspectos. La ubicación en tiempos y secuencia de los hechos, eventos y consecuencias, eso recuerden que nos lleva al contexto. Primero planteamos el hecho y luego su contexto. Detrás del hecho está la desaparición de una persona y detrás nosotros vemos que esto puede estar relacionado porque ya previamente había habido amenazas, ya en alguna otra ocasión se le había intentado desaparecer, o en días previos había seguimiento de la persona, o un hecho fortuito, como el caso de Diana, que al parecer ese día sale a las 2 de la mañana y se encuentra con la persona que le priva después de la vida, y esto parece que no era un hecho premeditado de antemano, sino que las circunstancias se produjeron porque también había ya ahí en esa zona de Chimalhuacán un ambiente criminógeno propiciado por la impunidad y porque hay grupos de violadores que están ahí en la zona y que nunca han sido sancionados, porque los hechos no se investigan más allá. Entonces, ese es el contexto que nos permite explicar el cuadro, y no se trata ahí, en el caso de Diana, al parecer, un asunto de delincuencia organizada, sino un asunto muy local de un tipo que abusó de ella y que seguramente ha abusado de otras mujeres en esa zona de Chimalhuacán. Ahí hacemos la crítica de las razones oficiales porque también en el contexto la autoridad con frecuencia dice que son esos 6 lados que van a ser investigados, que el Estado mexicano es garante de los derechos y por lo tanto agradece las comunicaciones, lo que sea, y en realidad pues hay omisión, hay negligencia, hay indolencia y corrupción en los hechos. Luego también, cuando nosotros vamos a redactar el texto, tenemos que recordar que el Estado mexicano es parte de tratados y convenios internacionales, ha firmado tal convención, ha generado tal protocolo, generó un cambio constitucional, el principio por persona, etcétera, que son argumentos ya de carácter jurídico que dan la obligación de actuar al Estado y por lo tanto de contestarnos. Los intentos de resolución local, que la gente ya fue al Ministerio Público, presentó la denuncia, que se presentó la queja ante la comisión, que se hizo tal cuestión y que no ha habido resultado. Entonces también nosotros vamos demostrando eso y las respuestas emprendidas también por nosotros, porque por ejemplo ya hemos ido al grupo de trabajo de desaparición forzada,
de pensiones sanitarias, ya fuimos al comité contra la tortura, ya fuimos al comité de desaparición forzada, como los casos que llevamos ahorita ante el comité, que por cierto hay algunos casos que estamos llevando de Guerrero, que estamos por hacer un informe al comité de desaparición forzada de Naciones Unidas ahora a finales de noviembre y que vamos a enviar. La información sobre las fuentes y cualquier asunto confidencial de las mismas, también nosotros nos reservamos la confidencialidad de la información, sobre todo cuando se trata de presos. Decimos que información de familiares o información de presos, pero no decimos sus nombres. Pero entre nosotros, la gente sí se acredita porque nosotros tenemos la responsabilidad de sostener lo que decimos y si no hay alguien que está detrás sobre eso, pues no podemos hacerlo. Pero, aunque nos lo pidan judicialmente, nosotros revelamos. O sea, no revelamos la fuente y eso es algo que podemos hacer. Pero es muy importante que nosotros sí citemos los llamados de acción cuando tenemos información de dónde. Y recuerden que las acciones urgentes no se hacen solamente a petición de parte. Por ejemplo, hay una masacre Ayotzinapa el 26, hay esto, entonces las organizaciones salimos a condenar los hechos y a pedir una investigación como una acción urgente. Eso se hace de inmediato, pero después ya el seguimiento del caso, entonces sí ya pedimos que sean los familiares, que sean las víctimas o sus organizaciones las que pidan nuestra competencia para poder llevar el seguimiento. Pero hay que revelar la fuente en casos que así se pida. ¿Por qué? Porque nosotros diríamos, de acuerdo a información aparecida en medios de comunicación, hay esto. Quiere decir que es un hecho que no nos consta, que hemos tomado de un medio de comunicación, o en comunicación de los familiares o de tal organización, vamos citando la fuente también, porque hay organizaciones que han hecho un trabajo importante y hay que darles también el papel que tienen esas organizaciones. Y al identificarlo nosotros, también ya da un prestigio de 32 años de experiencia. Así es que ya las diferentes instancias a nivel federal y a nivel internacional tienen conocimiento de que la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos cuida mucho la validez, la responsabilidad de un comunicado. La siguiente, por favor. La metodología. El lenguaje, ¿quién quiere leer lo del lenguaje? ¿Acaso sí? Ok. Metodología del lenguaje. Las comunicaciones deben ser breves, señalando datos concretos y verídicos. Se debe procurar corroborar las fuentes de nuestra información. El lenguaje utilizado debe ser siempre cortés. Se pretende ayudar a las personas afectadas, no desahogarse. Los gobiernos no responden a insultos ni acusaciones por muy merecidas que éstas sean. Ser parte de la base que el gobierno en cuestión está dispuesto a dialogar y a razonar cuando sea posible. Es importante destacar la reputación de justicia y moderación del país. Mostrar respeto por la legislación y compromisos nacionales e internacionales del gobierno. A partir de esto, podemos proponer formas de mejorar la situación de los derechos humanos. No es conveniente emplear terminología política ni dar impresión de estar ideológicamente o políticamente opuesto al gobierno en cuestión. Es mejor poner de relieve que su interés por los derechos humanos no tiene un origen político, sino que se basa en el respeto por los principios fundamentales del derecho internacional. Okay. Vemos que con frecuencia organizaciones políticas pues hacen sus expresiones políticas. Eso es respetable, nosotros lo vamos a respetar, pero en nuestro caso no. Nosotros no tomamos partido y no nos importa si la gente es de Morena, del PAN, del PRI, del PRD, o de una organización apartidista, o de un colectivo político, o son anarquistas, o son zapatistas, o perristas, o son de cualquier ideología. No nos preocupa ni nos importa. Eso nos permite manejarnos en cualquier ámbito y ante cualquier situación, porque tenemos una distancia. Eso no quiere decir que nuestra labor no sea un acto político. Recordemos que los actos sociales, cuando se unen para buscar un bien común, están haciendo el uso de un derecho político. Es una expresión de poder.
de un poder chiquitito, muy grande, pero al fin de cuentas es un ejercicio de poder. Y nosotros ejercemos nuestro poder y lo ponemos en aras de las personas que vamos a defender. Y en este acto político también nosotros tomamos posición por aquellos que ante la autoridad, ante el Estado, se encuentran vulnerables, porque no tienen el poder económico, porque no tienen los recursos jurídicos, porque no tienen el padrinazgo o la posibilidad de acceder a altas esferas por el tráfico de influencias. Porque si fuera estrictamente un problema de justicia, no tendríamos por qué existir los organismos de derechos humanos, porque la justicia y la legalidad serían sinónimos. Pero al no serlo, entonces necesitamos hacer esta expresión de carácter político, pero cuidamos la parte de la fundamentación legal, pero recuerden que entre legalidad y justicia nosotros hemos optado por ¿por cuál de las dos? ¿Por la legalidad o la justicia? Nosotros optamos por la justicia, pero como no podemos romper la legalidad, entonces vamos a utilizar el marco de justicia del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Así es que ese es nuestro instrumento fundamental que amplía las capacidades y posibilidades de intervención ante un llamado de acción urgente. Breves, concretos, precisos, sin calificativos. No necesitamos decir que es un gobierno sanguinario si estamos hablando de que hay una masacre en Nochistlán donde mueren campesinos y hay más de 100 heridos. No tenemos que decir que es un gobierno despiadado. No, los hechos califican solo la misma situación y tampoco lo podemos decir que nos pasamos de exitosos, ¿no? Que se pasó de exitoso este operativo de estrategia militar porque en ese pasarse de exitoso ejecutaron a 7 personas que no tenían derecho a perder la vida porque no estaban haciendo ninguna acción hostil o no estaban actuando contra la seguridad del pueblo o estaban asesinando a nadie, como soy en la franja de Gaza. La que sigue, por favor. ¿Qué partes debe de llevar la acción urgente? Si puedes, por favor, Héctor. Partes de la acción urgente. Encabezado, número de registro, fecha, a quién va dirigido, autoridades superiores responsables. Presentación, nombre y dirección a donde se puede mandar respuesta de las comunicaciones. Cuerpo de la denuncia, toda la información relevante al caso. Fundamentación legal nacional e internacional que consideramos para los hechos, contexto, solicitudes y firma. Okay. En el encabezado es como cualquier nota de prensa. Ustedes han visto las notas de prensa que tienen lo que se llama la cabeza y el balazo, sí, visto eso. O sea, la cabeza es, por decir algo, desaparición de Rogelio. Rogelio Frontal. Y abajo se urge, se investigue, se busque, de acuerdo a los protocolos. O sea, esa parte breve que en cuanto vemos el encabezado, ya sabemos de qué se trata. Y entonces, nosotros le damos un número de registro. Esto es para los organismos de derechos humanos. Nosotros vamos a dar un número de registro. Más o menos, ¿cómo hacemos el número de registro, Samantha y Héctor? Si pueden recordarnos un poquito. Bueno, los ejemplos que tenemos aquí es las siglas AU de acción urgente. Lo que sigue es el número de acción urgente de acuerdo a las que hemos elaborado durante el año, la fecha, algunas siglas que identifiquen el estado del lugar donde se está haciendo la acción urgente y en la parte final las siglas que identifiquen cuál es el motivo de la acción urgente, desaparición forzada, a la organización que pertenece a la persona y también ponemos la violación. En esta versión simplificada no ponemos la violación, pero de alguna manera estamos ubicando un número secuencial, la fecha en que ocurre el hecho y acá la persona o la organización en la que pasa, y ahora en la versión nueva estamos poniendo en X porque
se mandan a nivel internacional, entonces ya después ahí como que se diluye en el mundo de solicitudes de acción. Allá ponemos la fecha, a quién va dirigido, y aquí es algo muy importante. Tratamos de hacer la cadena de responsabilidad de servidores públicos. Recuerden que cometen violaciones los servidores públicos que en uso de funciones o, valiéndose de ellas, cometen violaciones a derechos humanos. Los particulares no. Pero, en el caso de un particular, hay un servidor público que lo permite o lo favorece. ¿Cómo hacemos el vínculo? Eso es lo que hay que tratar de determinar. En la cadena de responsabilidad de servidores, el grado máximo de responsabilidad en nuestro país es el presidente de la República, su secretario de Gobernación, el Procurador General de Justicia, el secretario de Estado vinculado al tipo de violación que hay, y luego vienen ya el listado de las cadenas de mando. Si es un asunto que tiene que ver con la seguridad pública, pues el subprocurador fulano de tal, el delegado de la Procuraduría en tal lugar, la comandancia sutanita. Vamos en la cadena hasta llegar al responsable. Por decir algo, en el penal de Mesa Bordo, va dirigido al director del penal, va dirigido al director de centros de redactación social y tal, va al secretario de gobierno porque es el jefe de ellos y va al gobernador, etc. Y así vamos en esa cadena. Lo que nosotros hacemos es poner a todos en la lista de autoridades responsables, porque es muy diferente cuando se envía un documento a esa persona a que tú le pongas en copia para esa persona. ¿Qué diferencia hay entre con copia para y el documento dirigido a la persona? ¿Qué efectos jurídicos tiene esto? Copia para, nada más le estás informando, no le estás pidiendo nada. Por eso en el encabezado sí le estás pidiendo. Ahora, recuerden que el artículo 8 de la Constitución, el artículo 8 de la Constitución es el que nos da el derecho a la petición. Y en el derecho a la petición los escritos son atentos, son respetuosos. Incluso podemos equivocarnos al enviarle a un servidor público. Aunque nosotros nos equivocáramos, ese servidor público nos contestaría diciendo no es del ámbito de nuestra competencia y turnaría a la instancia que le corresponde ese escrito. Muchos de los casos nosotros sabemos perfectamente que no son del ámbito de la competencia estricta de una autoridad federal, porque los hechos están atribuidos a autoridades estatales. Sin embargo, vivimos todavía en un país federal y por lo tanto el turno que envían las autoridades federales a una instancia local, ya sea estatal o municipal, tiene un efecto de vigilancia y de atención que obliga a la autoridad en el ámbito de lo doméstico a romper sus vínculos de impunidad. Dicho de otra manera es, te estamos viendo desde el ámbito federal, te estamos viendo desde el ámbito estatal, y entonces tú no puedes manipular solamente lo municipal para hacer lo que haces, porque si no hay una autoridad que esté por encima, puede entonces fácilmente violentarse. Pero además, esto tiene efectos en materia del derecho nacional e internacional de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque recuerden que la violación de derechos humanos no ocurre solamente por un acto que se haya cometido, sino por omisión o por negligencia. Ponemos nuevamente el caso de Nochistlán. En el caso de Nochistlán se utilizaron armas de fuego, uso exclusivo del ejército, la policía armada y accionó sus armas. Policía federal, estatal y municipal accionaron armas en contra de los pobladores de Nochistlán. Y sale Osorio Chong diciendo que todos los policías estaban desarmados. Lo declara públicamente, ahí está, se podrán ver los videos. ¿Qué pasa ahí?
Bueno, pudo haber sido mal informado Osorio Chong. Lo que era obligación de él es salir después y decir, de las investigaciones ha resultado que los policías venían armados y estamos investigando las cadenas de mando para deslindar la responsabilidad, porque no vamos a permitir que un operativo que dijimos que era desarmado hubiera personal armado. Eso hablaría bien de él como servidor público. Pero si él se queda callado y oculta que los policías estaban armados, le resulta responsabilidad por omisión, y en este caso ya no es por omisión, sino es por encubrimiento. Y el encubrimiento se tipifica ya como una violación a la ley de responsabilidad de los servidores públicos, es un delito penal que hace colisiones de funcionarios y demás. No es algo menor. Cuando decimos que Ayotzinapa fue el Estado, es porque hay una cantidad de elementos que permiten demostrar, tan solo con la declaración de Peña Nieto el 29 de septiembre, cuando él dice, este asunto no le compete al gobierno federal, este asunto le compete solamente al gobierno del Estado y al gobierno municipal. ¿Por qué le resulta responsabilidad? Porque a todas luces, para ese día en que hace esa declaración Peña Nieto, ya se encuentra sabido que se usaron armas de uso exclusivo del ejército. Esos son delitos de competencia federal. Están vinculados a grupos de delincuencia organizada y la delincuencia organizada está tipificada como un delito federal. Hay violaciones supuestamente o vínculos con grupos de bandas que cometen violaciones en derecho a la salud, delitos contra la salud. Por lo tanto, es de competencia federal y máxime que es un asunto que compete al ámbito nacional e internacional, por lo que confundió a la nación. Con eso, ya nada más con eso, le resulta responsabilidad del presidente por negligencia y por encubrimiento, porque él lo que debió haber hecho es salir inmediatamente a decir, estoy convocando a la Comisión Nacional de Seguridad que se reúna de inmediato y se entregue a la PGR todos los elementos que hay en el C4, en el C2, en los órganos de inteligencia, toda la información disponible que haya para ayudar con la investigación de este hecho que no vamos a tolerar. Eso debería haber hecho él, porque está el instrumento jurídico, no lo hizo, entonces le resulta responsabilidad. Bueno, por eso es importante el contexto en el análisis del caso, porque ahí ya de entrada estamos viendo que el asunto no es un asunto meramente de alguien, de unos policías que se tenían demasiada adrenalina y se les ocurrió dispararle a los muchachos porque tenían por su vida los policías. No, es un concierto de acciones violentas. Y por eso está la fundamentación nacional e internacional, porque estamos ante un fenómeno de desaparición forzada de personas como delito contra la humanidad. En cambio, el delito de secuestro es un delito grave, pero no tiene el agravante de ser un delito contra la humanidad. Porque en apariencia ahí el Estado no fue responsable, pero ahí queda muy claro cómo los chicos fueron detenidos por la policía y entregados a un grupo que se desconoce, en los que curiosamente después Sembrón hace aparecer unas bolsas donde dice, aquí están los restos que fueron recuperados del río Santiago, pero no se cuidó la cadena de custodia y por lo tanto viciaron de origen de investigación y no se sabe entonces si realmente las bolsas fueron recuperadas del río o fueron llevadas ahí para sembrar los restos de Alexander Mora Venancio. Y claro, si lo mandas a cualquier laboratorio va a salir que no pertenece a la persona, pero no hay claridad de dónde fue ejecutada la persona. Lo mismo pasó con el caso de este luchador social allá del pueblo mapuche que le está apoyando Maldonado, ¿cómo se llama? De Argentina. Santiago, creo, Santiago Maldonado, pues se me fue el nombre, pero igualito ahí llegó un
un sembrón de lucio, pero a lo gaucho, y les sembraron ahí un cadáver que en apariencia durante muchas pesquisas no se encontraba en ese lugar, porque ya había sido investigado y rastreado y después fue llevado ahí el cadáver de Santiago Maldonado para exhibirlo ya, para cerrar el caso ante tanta presión internacional del mismo. Bueno, hasta aquí esta parte. Nosotros hacemos las peticiones concretas y cuando no tenemos mucha claridad de lo específico que necesitamos hacer para un llamado, entonces nosotros en las solicitudes ponemos que en el ámbito de sus competencias hagan el máximo de esfuerzos posibles para esto, esto y esto y esto. Con eso ya no tenemos problemas de que pedirle a la Comisión Estatal o Nacional que haga una cosa que le compete al Ministerio Público o que le compete a otra instancia. ¿Sí me explico? Entonces con eso cuidamos esos detalles. Y después viene la firma de las organizaciones que la están suscribiendo por los autores. ¿Hasta ahí alguna pregunta o duda? Sí, Adrián. Sí, dime, Guillermo. Va a nombre de todas esas personas. ¿Vale el correo electrónico para entrega o cómo se entregan? ¿O hay que llevarlas directamente en papel? Ok, mira, cuando tenemos el lujo de poderlas entregar directamente por publicidad de partes, mucho mejor, mucho mejor. Pero hoy, afortunadamente, hemos logrado asentar la maquinaria y entonces mandamos correos electrónicos los que le vamos dando un valor oficial. ¿Cómo lo hacemos eso? Esta pregunta es muy pertinente porque, uno, si tenemos el acuse de recibo, insisto, muy bueno. Pero cuando no hay el acuse de recibo, lo que nosotros hacemos es enviar el correo y llamamos y decimos, acabamos de enviar al correo fulano de tal una comunicación dirigida a tal persona. Con frecuencia nos dicen, aquí no hemos recibido nada, este correo ya no está disponible o ese correo está en desuso. El correo real es este, ya lo corroboran, lo mandamos, le decimos, ya lo recibieron, sí. ¿Quién lo recibió? Fulanito de tal, ya apuntamos nosotros y con eso vamos forzando el seguimiento del asunto. Algo que nos pasó ahorita que estaba revisando en el caso de Rogelio, perdón, de Rodolfo, es que nos rebotó el correo del procurador. Como cambiaron ya las autoridades en el Estado de México, tenemos el correo del procurador anterior y entonces nos rebotó. Así es que no tenemos ahorita cómo hacer una acción jurídica de responsabilidad con él y hay que revisar y actualizar el correo. Por eso les hemos pedido a nuestros compañeros que nos ayuden a actualizar, porque a pesar de que aparecen en las páginas de internet oficiales los correos o direcciones y teléfonos, no siempre están vigentes. Así es que tratamos sí de verificar y comprobar por la vía de internet la comunicación. Ya tiene tiempo en que tienen validez oficial los correos electrónicos e incluso a nivel mundial el uso de la Habeas Data, que es decir, los derechos del manejo de la confidencialidad informática, se están pidiendo firmas digitales. Y algunas instancias, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, piden en algunos casos que se tenga una firma electrónica válida ante ellos para poder enviar comunicaciones. Todavía no está muy reglamentado eso y mientras no, este modelo que hacemos, repito, de enviar la comunicación, llamar, además de que genera una presión adicional porque nos garantiza que todo el trabajo que tienen las autoridades, el nuestro, va a tener un poquito de mayor atención porque dice, oye, llegaron 100 correos, por ahí debe haber uno, busca, debe haber, ya te dicen, sí, ya lo localicé, aquí está, es fulano de tal correo. Así es que eso nos da la posibilidad también de hacer un efecto más importante en ese trabajo. ¿Satisfecha la pregunta? Sí, gracias. Muy bien.
¿Algo más? ¿Alguna pregunta o comentario más? ¿No? Bueno, entonces vamos a cerrar esta parte del bloque. Hacemos una pausa de 10 minutos para regresar al siguiente. Estamos en el taller de Derechos Humanos para Profesores y regresamos a